marcar un límite te permite vivir de una forma más sana y más satisfactoria, porque no estás tolerando cosas que te están lastimando, porque no estás viviendo amargada porque estás aguantando ciertas circunstancias, ¿no? Porque no estás en contra de tus creencias o de tu integridad como persona. Y eso hablo desde lo físico, desde lo emocional, desde lo sexual. O sea, es un tema muy extenso, ¿no? Sí. Entonces, el marcar un límite es fundamental para poder vivir bien. Sartre dijo: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y de eso se trata, de tomar lo que hay, lo que nos fue impuesto o heredado, y moldearlo para buscar ser nuestra mejor versión. Y aquí conoceremos a esos personajes que se han atrevido, que se han arriesgado a transformar su realidad, y espero que tú y yo encontremos la motivación para hacer lo mismo. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. En este episodio nos acompaña la terapeuta familiar sistémica Yadira Medina. Con ella vamos a platicar de las relaciones familiares funcionales, qué son, cómo lograrlas, la importancia de poner límites y cuándo es sano podar el árbol familiar. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte una semana más. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos, un podcast donde buscamos llevar hacia ti entrevistas con especialistas, empresarios, emprendedores, personajes, todos ellos con conocimientos o con experiencias que estoy segura que nos aportan a encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que son los límites familiares. ¿Y en qué momento sabemos que es necesario podar ese árbol familiar? Y para hablar de esto ya está con nosotros Yadira Medina. Ella es terapeuta familiar sistémica y a mí me encanta tenerla. Muchísimas gracias, Yadira, por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos, un gusto estar por acá. Oye, Yadira, ¿cómo nace esa inquietud tuya por enfocarte a un tema que nos marca de una manera tan importante a todos, que es la familia? ¿Cómo nace esta inquietud de enfocarte en esta área? Mira, yo por ejemplo te puedo comentar que muchas de las situaciones que nos suceden tienen raíz en la familia, ¿no? Entonces de repente a veces sí queremos como cambiar una sociedad, entender qué nos pasa en una relación de pareja, entender por qué nos sucede lo que nos sucede en el trabajo, y a veces no volteamos a ver lo importante que es la raíz, ¿no? La primera escuela, que precisamente es la familia. Entonces considero que este amor por la terapia familiar es tratar de prevenir, porque también a veces no somos buenos para prevenir, más bien tratamos de resolver, ¿no? Claro. Como prevenir desde la casa, desde mi infancia, desde mi historia familiar, y también entender de dónde viene, ¿no? Para poder, como tú lo comentabas hace un momento, romper esos patrones, ¿no? O mejorar esas relaciones que nos van a ayudar en su momento a estar mejor o ser más funcionales en todos los otros contextos. Que es súper importante, y me imagino que cuando empiezas a estudiarlo, cuando empiezas a adentrarte en toda esta gran telaraña que es la familia, que nos afecta de tantas formas, debiste haber hecho un clic y transformar tu vida sin darte cuenta o muy consciente de eso, ¿no? Sí, de hecho parte pues de este proceso es que tú también asistas a terapia, ¿no? Exacto. Para poder entender también, porque no es casualidad que yo haya decidido ser psicóloga, ni es casualidad que yo haya decidido trabajar con familia, ¿no? Hay situaciones que te marcan, que te van como guiando y que a veces es inconsciente, ¿no? Y que ya conforme en el proceso vas entendiendo pues por qué estás donde estás, ¿no? Entonces también la terapia personal pues te ayuda a dar ese cambio, a entender las cosas de manera diferente, a sanar, que eso también es sumamente importante. A veces nada más nos victimizamos por la historia que tenemos, por la familia que tenemos, pero no nos esforzamos por sanar, o no buscamos la ayuda para sanarlo, ¿no? Estoy esperando que cambie mi papá, que cambie mi mamá, que cambien todos los que tengo alrededor, pero yo no me doy esa oportunidad, cuando a fin de cuentas la persona que sale más perjudicada, si no lo resuelvo, pues soy yo. Ahí tocas un tema que a mí me parecía importante como para arrancar. Como siempre, la mayoría de las personas, no puedo decir que todos, pero la mayoría decimos, es que soy así porque en mi casa, o a mí me faltó esto, o a mí me dieron de más en esto, que pocas veces reconocemos que a muchos de los males son porque nos dan de más también, ¿no? Pero bueno, me faltó, no tuve de más, y lo aprendí de aquí, lo aprendí de allá. Ok, la familia nos marca, y siempre
los hacemos responsables de nuestras debilidades, de nuestras carencias, de nuestros temores, ¿no? Pero ¿hasta qué momento la familia es responsable? ¿Hasta qué momento la familia es responsable de algo así? ¿En qué momento tú debes tomar las riendas de las cosas? Mira, cuando eres pequeño, obviamente no tienes como tantas herramientas para entender lo que está sucediendo o para ir resolviéndolo en tu cabeza o pidiendo ayuda o sanarlo, ¿no? Pero ya llega un punto en donde uno ya tiene esa conciencia, en donde ya hay ese malestar y ya lo puedes hacer, sobre todo en estos tiempos, porque antes también era un poco más complicado, porque el ir con el psicólogo era para locos, ¿no? Claro. Porque no había tantas opciones, pero ahorita ya, no sé, los jóvenes, por ejemplo, que son con los que trabajo, ya están pidiendo ayuda en edades tempranas, ¿no? 18, 17, para ir trabajando con eso y entonces ir sanando esa historia, porque ya cuando yo lo puedo ir trabajando, ya no es responsabilidad de mi familia, ya es mi responsabilidad cómo quiero vivir. No se diga cuando ya tengo 28, 30, 40 años, que solamente me la paso quejándome o echando culpas, como bien lo dices, Cris, sin hacerme responsable también ya de lo que yo estoy decidiendo, ¿no? Entonces, sí llega un momento en que ya tienes esa conciencia y entonces tú puedes modificar tu forma de vivir. La familia te marca, la familia te enseña, es tu primera escuela, pero no te define, ¿no? Eso ya lo decides tú al momento de que rompes esos patrones, al momento de que pides la ayuda y empiezas a trabajar en lo único que sí puedes modificar, que es tu persona, no en los demás. Y esa parte no es tan fácil. Así es. Hablábamos de algo que me llamó la atención antes de que empezáramos la charla ya grabando este episodio, y era justo de cómo es tan importante en la vida en general saber poner límites, incluso para nosotros mismos y para los más cercanos en el trabajo, en todos lados. Pero para aprender a poner límites, se debe aprender desde la casa, desde la familia. Y antes de llegar a esto de los límites, te preguntaría, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es lograr relaciones sanas en la familia? Porque todas estamos conflictuados, el hermano, el tío, el primo, o sea, podemos encontrarnos, pero ¿qué tan difícil o fácil es tener esas relaciones sanas y qué tanto depende de los límites que ponemos? Bueno, sí es una situación complicada y más si se vienen de familias donde ya existen muchos conflictos, ¿no? A lo mejor no es que estén sanas al 100%, porque todas las relaciones pues en un momento dado tienen conflictos y demás, sino que sean funcionales. Exacto. ¿No? Entonces eso sí se puede ir logrando con un trabajo personal. Y en el momento en que tú lo vas haciendo, cuando lo haces en ti, lo puedes traspasar a otras personas. Cuando nada más quieres que el otro lo haga, también cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces sí es importante entender que los cambios vienen a partir de uno. Entonces yo te podría decir, no es que sean sanas, pero sí llegan a ser funcionales, pero el cambio empieza o el trabajo empieza en ti, ¿no? Y eso tú lo vas a ver reflejado porque obviamente, como lo dices, en casa es la primera escuela, ¿no? Pero ¿quién es la persona que está en casa? Es la mamá, es el papá. Y si ellos no lo saben hacer ni con ellos mismos, ¿cómo se lo van a enseñar o transmitir a los que vienen, que son los hijos, ¿no? Entonces desde ahí va como una cadenita en donde yo no lo aprendo a veces en casa, me cuesta trabajo hacerlo a nivel personal, me cuesta trabajo marcar esos límites a nivel relacional, llámese cualquier persona, pareja. El día de mañana que yo forme una familia, no llevo a veces esas herramientas y volvemos como a repetir todo ese mismo ciclo que llega a ser disfuncional. ¿Cómo sabemos que estamos poniendo un límite, digamos que es un límite, y en qué momento debo empezar a decir hasta aquí? Bueno, los límites siempre van a ser algo que nos ayude a estar mejor, ¿no? Porque luego de repente a veces se confunde con que un límite, por ejemplo, se llega a confundir con el control, ¿no? Entonces, el límite siempre te va a permitir llevar una relación más funcional, más satisfactoria, ¿no? Va a ser algo más saludable, armonioso en casa. Aunque a veces cuesta trabajo entenderlos o aplicarlos o aceptarlos, ¿no? Pero a fin de cuentas su objetivo siempre es que sea más funcional. Y el control, que a veces es donde llegamos a confundirlo, ya es cuando nosotros queremos imponernos ante una persona. Por ejemplo, yo puedo marcar un límite en el aspecto de no permitir violencia, ¿sí? Ese es un límite que me va a ayudar a mí a estar bien, que va a ayudar en una relación de pareja, ¿no? Y si tengo familia, hijos y demás.
Pero, por ejemplo, el control ya es cuando yo quiero imponerle al otro cómo se vista, qué diga, qué no diga, qué haga, a dónde vaya, ¿no? O sea, ahí ya empieza a haber como esta parte disfuncional que empieza a afectar a todo el sistema o a toda la dinámica familiar. Entonces sí es bien importante entender esa diferencia, porque a veces nos justificamos diciendo que son límites cuando realmente queremos controlar, y eso sea hijos, eso sea pareja, eso sea en general, ¿no? Al hijo de 18 20 años le digo, no te peines así, ¿no? O sea, eso ya es meterme en una cuestión ya personal, ¿no? Que es muy diferente a un límite que yo pueda establecer en casa. Entonces sí es importante identificar esa diferencia para que entonces busquemos un ambiente más funcional. Sí se puede, no es un trabajo sencillo. Yo podría decirte que se tendría que tener como esa terapia personal primero para poder identificar qué está pasando contigo, cuál es la historia que tú traes, qué es lo que hay que ir modificando para entonces poderlo representar con las otras personas. Voy a hacer una consulta de mi terapia personal. A ver, ¿esto es un límite o es manipulación? Ok. Tengo yo cita con una persona. Ajá. Por circunstancias no tan relevantes, esa persona cambia los planes. Entonces yo digo, ok, va, no pasa nada, pero yo ya no te veo lo que resta de la semana, porque tú no le diste valor a lo que yo iba a hacer. Entonces yo no voy a acoplar el resto de mis planes para modificar y estar ahí. ¿Es manipulación? ¿O son límites? Bueno, mira, sí es importante que, o sea, puede ser un límite tuyo, porque para que tú puedas establecer un límite tienes que tener tu claridad de cuáles son como tus no negociables, ¿no? O cuáles son tus valores o cuáles son tus creencias. No todos los límites son iguales en todas las personas, pero creo que sí es importante poderlo hablar y comunicar antes. Porque a veces estamos esperando que la persona sea divina y entonces él entienda y debe de suponer, y entonces no sé cómo no se da cuenta que esto está mal o que esto me afecta. O sea, sí es importante ser claros. Ya si al momento de ser claros, exponer lo que nos pasa o lo que no tenemos como negociable y demás, y se rompen esos límites, entonces ya podría ser yo como o tomar acciones al respecto, ¿no? Pero sí a veces se presta a manipular, ¿no? O a chantajear, ¿no? Y ahí es donde empezamos con una cuestión disfuncional, ¿no? Y entonces ahí sí es importante, si es algo relevante, realmente importante para ti, es válido, ¿sí? Y tú puedes decir, bueno, si tú no respetas mis tiempos, o sea, yo no voy a estar disponible para cuando se te ocurra venir o hablarme o lo que sea, ¿no? Y entonces eso también es válido, pero sí es importante hablarlo, claro, ¿sí? Para que el otro lo pueda entender y no ser rígidos, porque a lo mejor yo puedo decir, no llegaste porque algo sucedió relevante, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces ahí pues no puedo decir, porque yo, es importante el tiempo, ya se rompió como esa relación que yo tenía contigo. Entonces sí es importante esta cuestión de tenerlo claro, de ser flexible cuando se requiera ser flexible, de ver qué puedo tolerar o no, ¿sí? Porque va a haber muchas cosas que a lo mejor no me gusten del otro, pero que digo, puedo vivir con eso y no es que me esté haciendo daño ni esté haciendo daño al otro. Claro. Pero si ya eso a mí me va a poner de malas toda la noche, si ya eso, yo voy a estar ansiosa, deprimida, no sé, con el estómago revuelto, o sea, ahí ya es el trabajo que también se tendría que hacer y ver como qué es lo que está pasando que te lleva a que esa actitud te genere todo eso en ti. Y ese tipo de límites es fácil, entre comillas, cuando se habla entre parejas. Tal vez yo con mi hermano o con mi hermana, es un poco más fácil decir, oye, aquí no, o hasta aquí, o hasta este pantalón te pones, ya no, algo así. Pero ¿qué pasa cuando esta relación ya es con mi mamá, es con mi papá, o es con mis abuelos, ¿no? Estamos hablando de jerarquías que en nuestra cultura son de respeto total. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores. Entonces dices, ¿cómo le pongo un límite a mi mamá? ¿Cómo le pongo un límite a mi papá? Eso
¿Cómo? Mira, el marcar límites es difícil en general, ¿no? Y por historia nos han enseñado que a los padres se les respeta, que a los padres no se les puede decir que se equivocan, que a los padres se les tiene que obedecer, ¿no? Hay edades también, ¿no? O sea, claro, cuando eres pequeño, pues respetas y obedeces, ¿no? Cuando eres adolescente te cuesta más trabajo, pero a lo mejor negocias, ¿no? Pero ya, ¿qué pasa en una edad adulta? ¿No? Entonces ahí ya es, ¿cómo lo puedo poner? Es importante entender que los límites se ponen sin una emoción intensa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me peleé por una situación que yo no quería y mi mamá me obligó o me pidió y la hice a fuerzas y todo, y estaba tan enojada que fui y le grité y le dije que es la última vez y que ya no quiero nada. O sea, el límite no se pone con la emoción. El límite se pone cuando yo puedo estar tranquila y puedo comunicar esta situación que me está pasando. O sea, sí es válido marcar esos límites con respeto, porque no deja de ser una jerarquía, ¿sí? Con respeto y sin violencia, y también trabajando, porque a veces el marcar un límite me puede generar culpa, ¿no? O sea, ¿cómo yo le digo a mi mamá que no vamos a ir a comer los domingos a su casa cuando yo tengo una familia que a lo mejor prefiere hacer otras cosas, ¿no? Y entonces me genera culpa y termino accediendo a algo que no me gusta, o que no estaría dispuesta, o que me genera incomodidad. Entonces sí es importante hablarlo y estar preparada para la respuesta. Porque ahí es donde cuesta trabajo, ¿no? Porque ya me hizo su cara, ya se molestó, ya me dijo que era la peor de las hijas, ¿no? Ya me dejó de hablar, inclusive. Entonces, el marcar límite no es algo sencillo, pero cuando se hace con respeto, cuando se hace sin esa emoción intensa y cuando se entiende que también es válido que la otra persona se incomode o se moleste porque no está acostumbrada, puedo entender y respetar esa conducta y yo poder quedarme un poco más tranquila. No digo que no me mueva una emoción, porque son personas o figuras significativas, pero que yo me pueda quedar más tranquila, porque a veces cuesta trabajo entender que cuando uno está casado, su familia ya no es su papá y su mamá y sus hermanos y ayúdale a todo el mundo y que ven, sino ya se convierte en tu pareja, en tus hijos, ¿no? Sí. Y a veces marcar como esos límites sí cuesta trabajo, pero por la reacción que tiene la otra persona. Entonces es válido, pero sí hay que tolerar un poquito pues esa molestia o esa incomodidad de la otra persona. Y a raíz de lo que dices lo vería de esta forma. No porque tuvimos un momento de conflicto, es decir, ese momento de emoción donde mi mamá o mi papá me peleé con alguno de ellos y quiero dar por hecho que entendieron que esto a mí me molesta. Tal vez no lo dan por hecho. En ese momento tuvimos un momento de conflicto. Después, cuando yo esté más tranquila, tendré que decirles, a ver, pasó esto el otro día y yo sentí esto, no me gustó y en adelante a mí no me gustaría que me pusieran en una situación así, así o así. De una manera más sana. Así es, sí. Ya sin la emoción, pero comunicándolo como persona adulta, porque a veces nos cuesta trabajo. Sí. Y yo diría que más con esas figuras. Más, ¿no? Con esas figuras, ¿no? Entonces sí nos cuesta trabajo, pero sí es válido, ¿no? Nada más que a veces sí, otra vez volvemos a la familia, las creencias que te inculcan, o sea, la dinámica que te va llevando a creer que eres culpable o mala hija si no accedes a todo lo que te pide. O sea, toda esa historia que traemos cargando nos lleva a que nos cueste más trabajo marcar esos límites o a que lo podamos hacer de una mejor manera. Y luego, ¿qué pasa, Cris? Que de repente toleramos, o sea, no aprendemos a decir no y llega un momento en que explotamos y entonces es cuando viene un conflicto más fuerte y lo hacemos de la peor manera, ¿sí? Y pasa esto que, o sea, si bien te va, revientas, porque eso ya es como, sabes que la olla de presión ya sacó todo y algo va a empezar otra vez. Pero ¿qué pasa cuando estás ahí, no aprendes a poner límites en tu casa y no aprendes a poner límites afuera? Entonces ya no solo no estás en una situación de familia donde puedes estar viviendo situaciones incómodas, sino trabajo incómodo, pareja incómoda,
¿no? Hijos que ya dirían por ahí se me subieron a la cabeza. ¿Qué pasa ahí? ¿Se nota afuera? Sí, de hecho yo por ejemplo les digo que en el enfoque o en el trabajo que yo hago de terapia familiar, digo, es como la cremita que todos conocemos. Lo que pasa en la casa lo repetimos en la casa, en el taller y en la oficina. O sea, si yo no lo sé hacer desde casa, me cuesta trabajo hacerlo con amistades, me cuesta trabajo hacerlo con pareja, me cuesta trabajo hacerlo en el trabajo, me cuesta trabajo hacerlo con mis hijos, ¿no? Y entonces la raíz viene desde casa, ¿no? Entonces sí se nota, pero hay mucha gente que tolera, y entonces al final, al momento que yo digo explota, no solamente hablo de un conflicto, también hablo de una depresión, ¿sí? También hablo de ansiedad, también hablo de cuestiones como colitis, gastritis, insomnio, migraña, o sea, todas esas cuestiones físicas, porque el cuerpo es muy sabio y a fin de cuentas lo refleja, ¿no? Y entonces ahí me ha tocado muchos casos en donde ya viene hasta esa ideación de quererme quitar la vida, porque me cuesta trabajo marcar un límite y mi solución es mejor ya no estar. Sí. Y a veces tal vez ni siquiera te das cuenta que lo que te falta es aprender a poner límites. Porque como no sabes hacerlo, porque como creciste así, solo vas como con tanta insatisfacción tratando de complacer todos esos estereotipos marcados en la oficina, en tu casa, como madre, como hija, como mujer, como hermana, como que dices, ¿cómo? Pero ese es el aprendizaje de familia. Cuida a tu hermano, ayúdale a esto. Ay, que te pegó, no pasa nada, es tu hermano. Ay, que te agarró no pasa nada, es familia. Ah, que hay alguna emoción, no se dice nada, todo, las trapitos se lavan en casa. O sea, guárdate las emociones, no pasa nada, tolera, tú estás para ayudar, eres bueno si ayudas, eres malo si no ayudas. Te enseñan como a que tú vas al último siempre. Sí, primero es que estén bien tus hijos, primero es que esté bien tu esposo, primero es que estén bien tus padres, primero es que estén bien tus hermanos, ver que la vecina esté bien, casi, que todo el mundo esté bien, y la persona se queda hasta el final. Y lo aprende también que piensa que es normal y que piensa que así debe de ser. Y que cuando no lo hace así, te digo de esta culpa, se empieza a generar esa culpa. Y entonces retoma otra vez la misma creencia y él está para ayudar. ¿Sí? Y entonces ahí el autocuidado o ahí esta autoconciencia o esa conciencia de decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? O cuándo yo voy a aprender como a ver por mí. ¿Sí? Y eso es algo que se viene desde casa. Y se viene desde padres, desde sociedad, ¿no? Porque también somos muy dados como sociedad a como etiquetar o a decir, es que la buena madre es la que siempre está, ¿no? O sea, no marca a los hijos límites, ¿no? La buena madre es la que les sirve el plato. La buena madre es la que les lava, ¿no? La que da todo lo la que que no da tuvo. todo, ¿no? El 10 de mayo la mamá es la que anda haciendo todo para festejarse, ¿no? Y al final la que limpia todo porque todos comen y se van, ¿no? Y esa es como la buena madre, ¿no? Y entonces es una mala madre si te dicen, no, hijo, hoy yo no voy a estar en la casa. No, hijo, lávese su ropa, ya tiene edad, ¿no? No, hijo, pues no es restaurante, usted llegue y prepare, tiene manitas, ¿no? Porque esa es tu labor o esa es tu responsabilidad. O sea, te avientan responsabilidades que al final no es que te correspondan y que terminan lastimando también a las otras personas. Porque yo le empiezo a enseñar a mi hijo que yo soy la que le lava, le plancha, y ya las mujeres, yo a veces les digo a algunas señoras, ya no nos hacen como antes, señora, ¿no? Ya la mujer trabaja, y entonces cuando viene una relación de pareja, no sé marcar como ese límite, o empiezan a marcar ya esos límites y empieza a haber conflicto. Porque mi mamá me hacía, mi mamá me planchaba, mi mamá me daba, sí, pero pues aquí ya no pasa, pues, ¿no? Y cuando empiezo a marcar ese límite, la otra persona empieza como a sentirlo y empieza a ver como esos conflictos. ¿Existe la posibilidad de que tú no sepas poner límites en tu familia y vivas situaciones delicadas, complicadas, y afuera pones límites de más? ¿O eso no se da? Sí, por ejemplo, cuando ya hablo de pautas que puedes tú estar repitiendo, incluso puede ser como lo contrario. O sea, por ejemplo, si yo no lo tuve en casa, pues no lo aprendí y me cuesta trabajo aplicarlo. O como yo no lo tuve en casa y viví ese sufrimiento o viví ese abuso o viví lo que tú gustes, entonces me empiezo a ser rígida y a marcar límites más fuertes, más así como tal rígidos, y entonces también eso genera conflictos. Claro. Sí, claro. Entonces por eso es esa parte del trabajo personal que me ayuda a tener como ese punto medio,
para poder entonces marcar los límites de una forma sana. Porque, por ejemplo, existe mucho como esos límites con violencia, y entonces ahí ya es donde empieza a haber como más disfuncionalidad en las relaciones. Y la violencia no nomás hablo de una violencia física o psicológica en donde te insultan o te dicen una grosería, etcétera, sino también en la violencia pasiva, que a veces esa casi no se ve. Y entonces me ha tocado ver, por ejemplo, que, no hiciste esto que a mí me gustaba o que yo quería, te dejo de hablar. Y te dejo de hablar no un día, te dejo de hablar una semana, un mes. O sea, me han tocado parejas que hasta 3 meses. Esa soy yo. Y entonces dices, no estoy ejerciendo violencia porque no te insulto, porque no te golpeo, porque no me voy de la casa, pero esa indiferencia, esta parte de no hablarte, ¿sí?, va generando esa violencia. Y fíjate que dentro de la terapia familiar sistémica hay un autor que se llama Waslavic, que a mí me gusta mucho en esta parte de la teoría de la comunicación, donde refiere un axioma que él dice, es imposible no comunicar. Y entonces a veces decimos, falta comunicación en la familia, o me dejó de hablar y no nos comunicamos. No, siempre nos comunicamos. Claro. El problema no es que no nos comuniquemos, sino cómo lo estamos haciendo y qué estoy comunicando. Porque yo al dejar de hablar, no te digo, me caes gorda, no te quiero ver, pero te estoy diciendo que eres indiferente, que no me interesa lo que sientes, etcétera, etcétera. Y entonces ya te estoy comunicando ese mensaje que al final genera o puede generar esa violencia. Como lo hablabas, también es lo que llaman violencia pasivo-agresiva. Ajá. Lo escucho mucho hacia mí. Así es. Sí, ¿eh? Pero bueno, volviendo a esto, es esta parte de la familia, decías tú, lo importante son no las relaciones sanas, porque difícilmente vamos a tenerlas, sino funcionales. Así es. Cuando tú empiezas a poner límites y cuando ya dices, estos son mis no negociables, yo de aquí no me muevo, o hasta aquí puedo soportar ciertos tratos de cualquier familiar, primo, tío, sobrino, papá, mamá. ¿Cómo sabes cómo puedes definir? Porque me parece que es una parte muy delicada. Yo decido, ok, esta situación a mí no me gusta, nunca va a cambiar, yo no la quiero vivir, yo decido cortar esta relación. A lo que ahora le llaman podar el árbol familiar, ¿no? Así es. Podemos el árbol familiar. Si algo no funciona, porque no aceptaste mis límites o porque yo no quiero vivir ciertas cosas que no van a cambiar, primero, ¿cómo identifico que no soy yo el problema, sino que realmente es externo? Y 2, ¿es sano sí cortar relaciones familiares así fuertes? ¿Cómo identifico que yo no soy el problema? A veces nos cuesta trabajo hacerlo de forma personal porque yo tengo la razón o yo creo tener la razón. Para eso es importante también a lo mejor como ese proceso de entender incluso si es un berrinche mío, si es como esta parte de que yo no sé o no soy tan flexible para otras cuestiones y mis límites son rígidos, ¿no? Yo creo que los límites no negociables son los que ya te empiezan a afectar a nivel como de tu integridad, ¿sí? Entonces no es lo mismo que digas yo no permito violencia a yo no voy a tolerar no sé, que de repente tú llegues y dejes tirado tal cosa, ¿no? Porque de repente sí hay relaciones así, ¿no? Que existe un conflicto grande por una situación que para unas personas es sencilla y que para otras personas es un caos, ¿no? Porque tiras la toalla en el baño. Exactamente, entonces sí es importante a veces poder pedir la ayuda para que un tercero me pueda dar esa luz a veces de que si es una situación personal o si es una cuestión ya de la otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, si no hay una violencia, yo te puedo decir, no es tuyo cuando alguien está ejerciendo violencia contra ti, ¿sí? Es tuyo si lo permites, pero no es un asunto tuyo en el sentido de que tú te puedes retirar, ¿no? Porque a veces espero que la otra persona modifique en lugar de yo tomar acciones, pues, ¿no? Y entonces ahí es donde entra esta parte de, pues, qué tanto o cómo se puede manejar con la familia, porque nos han enseñado que la familia es lo más importante, que aguantas, ¿no? Que aguantas, ¿no? Traemos como estas creencias, incluso en el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Ya te casaste, ya te amolaste, o sea, ya es para toda la vida. Entonces, ¿cómo empezar a ver esta cuestión cuando ya está en riesgo tu vida? Cuando ya está en riesgo tu salud emocional,
¿no? Y mental, ahí es un buen momento para decir hasta aquí. Con todo, pero fíjate, no con enojo, con amor. Sí, eso también es bien importante. No es, me voy y no quiero saber nada de ti, eres la peor de las mamás y no me diste nada y por tu culpa. Es con amor me aprendo a separar de ti, mamá. Pero sin ese sentimiento de enojo, de odio, de resentimiento en general. De nunca me diste, me faltó, ¿no? O por tu culpa, o sí, eso es importante. O si te alejas y tienes esos sentimientos, pues los tienes que trabajar, ¿no? Sí, de hecho yo a veces les digo, no es distancia física nada más, o sea, lo tienes que sanar, porque si no, a donde vayas, lo vas a cargar, y no solamente lo cargas, lo vas a ir como repitiendo de repente en las relaciones que tú vas teniendo. Por ejemplo, yo puedo tener mucho coraje porque mi papá siempre me descalificó por ser mujer, o me decía que yo no podía, yo para qué estudiaba, etcétera. Pero entonces si yo no lo resuelvo y digo, no, esta situación me está generando mucha depresión, ya estuve a punto de quererme quitar la vida, o sea, me puedo alejar, pero si yo no lo resuelvo, donde esté, puedo elegir parejas que me descalifiquen. Puedo elegir, no sé, jefes que me descalifiquen, ¿sí? Porque yo lo tengo tan bien aprendido que es como una antenita, ¿no? Que lo voy detectando, y a veces yo puedo decir, bueno, tengo 10 hombres que me van a querer, 10 hombres que me van a valorar, 10 hombres y uno que no, y ese tiene un no sé qué, que quién sabe qué es que me gusta, y ahí llego. ¿Sí? Yo, alguna vez mi abuelita me decía, ¿no? Somos 4 hermanas, y decía, me preocupan, ustedes me preocupan. Y decía, es que las veo, y yo creo que si las llevo a un baile donde hay 10 príncipes y un tribilín, a las 4 les va a gustar el tribilín. Así es, ¿no? Sí, y no es casualidad. No es casualidad. No, uno no elige por casualidad o por mala suerte, como algunas cuestiones o algunas personas lo dicen, ¿no? Sino por esa historia. Entonces, sí es sano. Por ejemplo, otra cuestión es que me ha tocado mucho, yo trabajé muchos años en adicciones, donde a veces los papás consumían sustancias, donde a veces los papás se exponían, ¿no? Y entonces la persona que estaba internada con nosotros tenía que alejarse, ¿sí? Porque si no iba a volver a reincidir. Claro. Y a veces no es que la mamá o el papá sean malas personas, también tienen una enfermedad. Claro. O también traen su historia, ¿no? Que las hace ser como son, y que a veces no pidieron la ayuda, que antes era más complicado, y entonces lo están haciendo de la manera que pueden hacerlo. Entonces sí es importante como identificar si ya me está lastimando, o sea, si ya es una cuestión que va en contra de mi integridad, que ya me está generando una depresión, que ya me está generando vivir ansiosa todo el tiempo, con miedo, preocupada, con insomnio. O sea, a veces es sano. Y no quiere decir que sea radical todo el tiempo. Sí, a veces me puedo alejar un tiempo solamente y retomar y ver cómo están, y así, ¿no? O sea, no tienen que ser decisiones tampoco definitivas, pues, ¿no? Ya se irá viendo y será trabajando, y en ese proceso personal tomando las mejores decisiones. Y es muy difícil cuando decides, por ejemplo, alejarte de tu familia núcleo, yo diría núcleo, papás, hermanos, ¿no? Ahí creo que es lo más difícil. Sí. Porque sí, justamente es como lo más cercano que tienes, donde tú creerías que hay seguridad, donde tú creerías que hay respaldo incondicional, que luego resulta que no, tampoco están obligados, ¿no? Así es. A hacer tu respaldo, a hacer tu sustento, a hacerlo siempre. O no tienen las herramientas para hacerlo. Exacto. Y esa parte, cuando tú dices, me voy porque mi papá hizo, me voy porque, o me alejo porque ahora mi mamá está en esto, o me alejo de mis hermanos por esto, no solo es por tu decisión, luego viene es tu hermano, ¿cuánto tiempo vas a durar sin hablarle? Ya, acéptalo como es. Y esa parte también hay que trabajarla. ¿Cómo hacer entender a tu entorno, a las personas que te rodean, que eso es algo que no vas a tolerar, que no quieres vivir, y que no significa que guardas rencor, porque muchas veces ya perdona, no se trata de perdonar a veces, ¿no? Es que ese es el problema. No vamos a convencer a la gente. Y a veces en eso nos frustramos o nos dedicamos como a querer que el otro entienda mi posición, pues, ¿no? Cuando a lo mejor no la va a entender. Pero yo tendré que trabajar con lidiar todo eso que implica el yo marcar un límite.
porque estamos muy acostumbrados a permitir cosas. Y entonces cuando alguien lo hace diferente va contra marea, ¿no? Y entonces sí, es el malo, es el hijo ingrato, entonces no voy a cambiar yo una sociedad, no voy a cambiar yo a las personas en sus pensamientos, en sus conductas, con que yo tenga claridad y yo pueda trabajar con esta parte y me dé paz esta decisión que estoy tomando, sin lastimar, ¿no? Porque otra vez volvemos a lo mismo, sin violentar, con el respeto y todo, entonces es cuando yo puedo estar más tranquilo, porque no voy a cambiar esas creencias de años, pues. ¿No? Entonces sí es importante primero tener como esa conciencia de que tengo el control y de que no, y no tengo el control de los pensamientos ni de las conductas de los demás, solamente de lo mío. Que también está la otra parte de decir, bueno, son cosas que no me gustan o que no me parecen, pero que quiero trabajar para que ya no me afecten tanto. Y entonces poder seguir en relación con esa persona, pero sin que me lastimen o me dañen, ¿no? No sé, tipo comentarios como, no, es que ella es la tontita de la casa, o ella es la que nunca ha logrado nada, que a veces llegan a lastimar y que a veces no se tiene como la conciencia de todo lo que implica. Y entonces yo puedo decir, no me quiero alejar de mi familia por estos comentarios, me lastiman, ¿sí? O no me gustan, o genera en mí, no sé, algún tipo de depresión, de baja autoestima, etcétera. Pero entonces yo trabajo con eso para tratar de que esos comentarios ya no tengan tanto poder en mí. ¿Y qué es más sano? ¿O ambas posiciones son buenas? ¿Decido cortar de tajo una relación porque me lastima, o le trabajo para tener esa convivencia? Fíjate que en esta parte no hay como verdades absolutas, o como ya depende de cada quien lo que considere que es más sano para esa persona. Porque, por ejemplo, si yo digo, me lastima mucho, rompo esa relación, pero me voy a estar culpando, voy a estar extrañando, voy a estar pensando, entonces tampoco es sano, porque la soltaste, entre comillas, pero la sigues cargando. Exacto. ¿Sí? Entonces, cada persona ya en ese proceso decide qué es lo mejor para la persona, pero pensando en ti, no solamente en los demás. Porque a veces, no, es que no le puedo dejar de hablar porque la otra persona esto, o porque la otra persona va a pensar, o va a sentir, o le va a doler, pero esta vez lo estoy decidiendo porque es lo más sano para mí. ¿Sí? Y entonces ya depende, todas las situaciones unas personas lo pueden manejar de una manera o de otra, y aquí yo les digo, no es que esté bien o esté mal, ¿qué es lo que te va a funcionar? ¿Qué es lo que te va a ayudar a vivir mejor? ¿Qué es lo que te va a dar esa paz, ¿no? Y entonces sobre eso se va trabajando, pero sin lastimar tampoco a otra persona. Eso es como diría, si volvemos al concepto del árbol, a algunos les das una podadita y otros cortas la rama completa, ¿no? Así es. Se vale ambas cosas. Porque también después pasa el tiempo, decides cortar una rama, pasa el tiempo y ya cambió, ya no es igual, supéralo, perdón, pues güey, ya, o sea, está bien, qué bueno que cambió, a mí no me interesa, porque se vale, ¿no? Si ya cortaste una relación o ya cortaste una rama de ese árbol, así te digan, ahora ya da flores de cerezo, güey, perdón, pero acá éramos un guayabo, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí. Ya no me interesa. Sí es posible. Sí, se vale, ¿no? Pero sí, o sea, que yo siempre les digo, no se toman decisiones con emociones. Sí, o sea, porque me ha tocado ver que se dejan de hablar y ya ni se acuerdan ni por qué, ¿no? Pero sí es difícil no tomar ese tipo de decisiones tan tajantes sin emociones, ¿no? Porque las tomas desde el dolor, desde que alguien te lastima, desde que algo te duele. Pero desde ahí es donde a veces te equivocas, porque lo hice con tanto enojo que después que se me pasó ya lo pienso, lo veo diferente. Exacto. O sea, cuando dices, bueno, ya estoy lejos, pero ya me di cuenta, ahí viene mejor esa parte que dices tú, le trabajo para que ya no me afecte tanto. Entonces, si yo, no estando con la emoción tan intensa del pleito, de la situación que me afectó, con un trabajo a lo mejor personal, con esa conciencia de que me está lastimando, que yo estoy permitiendo cosas que van en contra de mi integridad, decido romper esa relación, es válido. ¿Sí? Y a veces te vas a sentir mejor cuando lo haces desde esa manera, y no desde el enojo, no desde el resentimiento, no desde esa emoción intensa
que me hizo hacerlo de forma como impulsiva, que eso es como lo que hay que tener cuidado, porque a veces reaccionamos y somos impulsivos y ya después decimos, híjole, se me hace que no era para tanto. Y eso nos pasa también cuando marcamos límites con los hijos, ¿no? A veces me hacen enojar o lo siento, estoy en la emoción porque se me juntó una cosa, otra cosa, y pongo una consecuencia o quiero marcar un límite, pero desde esa emoción, y entonces ya se convierte en algo agresivo o algo violento hacia la persona. Entonces por eso respira, ¿no? Date un tiempo, no tienes que decidir en ese momento, ¿sí? Asúmelo, valóralo, y entonces puedes tomar como decisiones más funcionales. Y sobre todo cuando hay también otro concepto muy, muy popular ahora, que es el familiar cactus, ¿no? La mamá cactus o el papá cactus. O sea, que siempre que te acercas te duele. Ahí o le trabajas o te alejas, pero no puedes permitir como ese constante dolor, ¿no? Así es. Y creo que la parte más delicada de esto, de poner los límites y de decidir cortar o no una relación, es estar seguro de que no eres tú el que tiene el conflicto. Porque justo puede ser por controlar ciertas situaciones, o por tu ego, o por tu soberbia, o porque es como yo digo, que entonces tú eres el granito, el arroz negro. Sí, ¿no? o por creer que tú sabes más o que tú tienes la razón en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero aquí no es que tengas la razón o que sea justo o no sea justo, ¿no? Porque eso es como de repente muy subjetivo, pero sí es importante como entender, o sea, la cuestión de que cuando lo entiendes y lo trabajas en la terapia familiar, que dices, mi papá es como es, por esta historia, y empiezo a entender su vida, su historia, su contexto, a veces puedo entenderlo de una mejor manera y quiero o dejo de quererlo controlar o de querer que cambie o que haga lo que yo quiero, pues, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes ese trabajo, es menos complicado, porque no deja de ser complicado, poder tomar esas decisiones. Sí, y puedes empezar a ver estrategias. Tú puedes decir, bueno, mi mamá es cactus, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor no me le acerco y la abrazo, a lo mejor le mando un beso y te digo todo lo que te amo a esa distancia sana, pues, ¿no? Sí. Entonces veo estrategias y veo maneras, no desde el juzgar, o no desde el señalar, o no desde el querer controlar, o no desde ese resentimiento porque de chiquito tú no hiciste, o tú no me diste, o tú me diste de más, ¿no? Entonces sí es importante como ese trabajo personal. Yo creo que cuando ya tú lo tienes o vas yendo a terapia o lo vas generando como conciencia, ya las decisiones pueden ser como más asertivas, ¿no? Pero si no lo haces, pues a veces se vuelve un poquito más complicado, porque al final tú tienes la razón, ¿no? Híjole, Yadira, pues vamos a ir cerrando ya este episodio y me gustaría preguntarte así como una manera de resumen. ¿Cómo defines tú las relaciones de familia funcionales? Okay. Las relaciones de familia funcionales no son aquellas que no tienen problemas, sino las que lo saben resolver de una mejor manera. ¿Sí? O sea, a través de una mejor comunicación, ¿no? A través del respeto, ¿sí? A través del pedir la ayuda cuando se requiera, a través de que podamos entender que a veces, por ejemplo, como papás nos equivocamos o como hijos nos equivocamos, ¿no? Dependiendo la situación. Entonces no es que haya una relación o una familia sana, pero la funcionalidad tiene que ver con cómo afronto las situaciones. Los niños se van a pelear, los niños van a tener a lo mejor un problema en la escuela, a lo mejor el marido se va a quedar sin trabajo un día, a lo mejor yo me incomodo por ciertas situaciones, pero si yo lo quiero resolver con violencia, con gritos, yéndome de la casa y luego regresando, ¿no? Entonces es cuando empieza a haber esa disfunción. Perfecto. Entonces es la manera en la que lo estamos haciendo y cómo nos estamos comunicando para poder ir llegando a acuerdos. Y yo te puedo decir que desde casa la primera relación que se tiene que fortalecer, aparte de la mía, o sea, de yo estar bien conmigo, es yo con mi pareja. Porque luego los hijos terminan siendo como esa triangulación de los problemas que tenemos como pareja, ¿no? Y entonces para joderte la vida, pues me jalo a un hijo, ¿sí? Y a veces lo hago inconsciente, pero entra esa dinámica. Entonces sí es importante saber qué problemas van a existir, situaciones difíciles va a haber todo el tiempo, ¿no? Pero
la manera en que lo resolvemos hace la diferencia. Y ahí viene una parte que yo escucho mucho, que es la base de la sociedad es la familia. Y yo digo, no, es la pareja. Y yo te podría decir, es primero tú. Exacto. Luego la pareja y luego la familia. Pero, o sea, lo que hacemos es nos olvidamos de nosotros, queremos a veces controlar a la pareja y terminamos lastimando a los hijos, ¿no? Entonces, primero yo, porque si yo soy una mamá alegre, contenta, satisfecha con lo que hago, puedo compartir eso con mi pareja, una persona satisfecha, que tiene esa libertad, que tiene como esa forma de comunicarse libre, etcétera. Puedo estar bien con mi pareja y compartir con mi pareja. No es me doy a mi pareja, comparto con mi pareja y mi pareja comparte conmigo. Y si estamos bien como pareja, podemos estar mejor como los hijos. Y ahí se va como la cadenita, ¿no? Entonces, primero yo te decía, primero empiezo por mí, luego empiezo por elegir una buena pareja, ¿no? Porque las parejas las elegimos desde nuestra historia, desde las carencias que traemos, no desde que sea más guapo, más rico, más fornido, ni mucho menos. Y ahí va estando como ese circulito funcional. Ahora te pediría que nos ayudes a definir qué tan importante es aprender a poner límites. Creo que es algo fundamental, porque el marcar un límite te permite vivir de una forma más sana y más satisfactoria, porque no estás tolerando cosas que te están lastimando, porque no estás viviendo amargada, porque estás aguantando ciertas circunstancias, ¿no? Porque no estás en contra de tus creencias o de tu integridad como persona. Y eso hablo desde lo físico, desde lo emocional, desde lo sexual. O sea, es un tema muy extenso, ¿no? Sí. Entonces, el marcar un límite es fundamental para poder vivir bien, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque siempre digo, va a haber situaciones, pero vivir de una mejor manera o más satisfecha con la vida que estás teniendo. Y el no tenerlos te lleva a lo que comentábamos, ¿no? A sentirte deprimida, a tener una baja autoestima, a estar en constantes relaciones tóxicas, como ahorita le llaman, ¿no? A tener problemas de salud, ¿no? A tener depresiones, ¿no? Y entonces ahí a veces no, como bien lo decías, no identificamos que es por eso. ¿Sí? Entonces sí es importante como, a ver, vamos viendo qué pasa conmigo. ¿Sí? O sea, ¿por qué o qué me está llevando a sentirme así? ¿De dónde vengo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué tengo que sanar de esa historia? No te pelees con tu historia. Si te tocaron papás jodidos, pues ni modo, pero sana esa historia, no te la vivas peleándote, porque a lo mejor te jodieron la vida, si así lo quieres decir, y perdón por la palabra, 10 años de tu vida, pero tú te has encargado de tú jodértela otros 30 por esos 10 años, ¿no? Perdóname, mamá. Entonces sí es importante como asumir esa responsabilidad y decir, esto no me define, yo voy a sanar, no porque el otro se lo merezca, no porque el otro me vino y me pidió disculpas, sino por mí, por salud propia, por crear una familia diferente, por elegir una pareja diferente, por vivir bien lo que me resta, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde se empieza como a diferenciar o a ver como esta cuestión de esa salud mental, ¿no? Que ya tomamos en nuestras manos y que no se la seguimos aventando a mis 40, ¿no? Todavía a mis padres. Exactamente. Y yo te pediría que cerráramos diciendo, ¿es sano o no podar el árbol familiar? Yo como te digo, no es que haya una respuesta correcta. Creo que se vale y llega a ser sano, no en todas las circunstancias, dependiendo de, otra vez, si es una situación que lo amerita o no, pero de que se vale llega a ser sano en algunas ocasiones, en algunos momentos sí, pero reitero, ¿no? Siempre con esta parte de respeto, de no violencia y desde esa conciencia de lo que estoy haciendo, sin una emoción intensa y con ese amor, porque aunque te alejes no los dejas de querer a veces. Sí, claro. Sí, entonces con ese amor. Yo diría pues qué enriquecedor, porque en serio sí yo diría dejar de pensar en las familias perfectas, porque a veces eso es nuestro gran sueño, pensemos en las familias funcionales. Así es. Cambiar ese chip es importante. Esta parte de pensar en mí, trabajar en mí para poder estar mejor afuera y valorar, ¿no? ¿Qué relaciones vale la pena cortar? ¿Qué relaciones hay que sanar y qué hay que trabajar? Así es.
Pues por mi parte, Yadira, te diría 1000 gracias por esto. No sé si crees que se me escapa algo importante que te gustaría como recalcar. No, ya nomás me gustaría terminar con una frase que a mí me gusta mucho, que de repente se dice en algunos grupos de autoayuda, que dice: la recuperación empieza cuando los pretextos se terminan. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera realmente estar bien, va a estar en mis manos hacerlo y va a ser mi decisión hacerlo. Pretextos podemos tener muchos, sí, pero y nos quedamos ahí, en esa victimización, en ese justificar, en esos pretextos, pero cuando las personas realmente, y yo lo he visto mucho en terapia, deciden vivir bien, se logran muchas cosas. Entonces, pues ahí está esa frase que a mí me encanta, ¿no? Entonces, dejémonos de pretextos y pongámonos a chambear en lo que tenemos que resolver para entonces poder vivir como queremos vivir. Pues qué difícil, porque volvemos a lo que hemos dicho en otros episodios. No hay nada más difícil que trabajar en uno mismo, aceptarse y quererse con todos sus defectos. Así es. ¿Va? Pero se puede. Se puede. Así es. Difícil, pero se puede. Ay, pues muchísimas gracias, Yadira, por acompañarnos y por compartir contigo este tema tan importante, por compartir con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta la siguiente semana. Esto fue Entornos Podcast. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.